¿Cómo están, chiquillos? Lo que vamos a hacer, ¿cierto? En este video es una retroalimentación del primer estado de avance, ¿ya? Cualquier consulta que tengan, por favor, no duden en enviarme un correo y preguntarme, ¿ya? Yo les voy a responder. Ya, vamos con la primera. La primera, ¿cierto? Es determinar el dominio de la función f de x igual a x menos 5 partido x menos 9. Como es una función racional, ¿cierto? Tiene variable en el denominador. La idea es que ese denominador no sea nunca cero, ¿ya? Para descubrir cuándo el denominador es cero, lo que hacemos, ¿cierto? Es igualarlo a cero. Es decir, lo que vamos a hacer es ver cuándo el denominador, ¿cierto? Cuándo x menos 9 es igual a cero, ¿ya? El menos 9 lo voy a pasar sumando, ¿cierto? Y voy a tener que, cuando x vale 9, el denominador es cero. Por lo tanto, lo que hago, ¿cierto? En el dominio, ¿ya? Es a los números reales, ¿cierto? Le vamos a quitar ese 9. Para evitar, ¿cierto? Que el denominador se haga cero, le quitamos el 9, ¿cierto? A la función, ¿ya? O al dominio de la función en realidad. Por lo tanto, ¿cierto? El dominio van a ser todos los reales menos el 9, que sería la primera opción, ¿ya? Cualquier duda, no duden en preguntar. ¿Ya? La segunda, fíjense que es lo mismo, pero mucho más sencilla, pero induce mucho error, ¿cierto? Lo que conversamos siempre es cuando pongo la x solita, no le estoy sumando ni restando nada en el denominador, ¿cierto? En este caso, 7x, sí, perdón, 7 menos x partido x, la única posibilidad de que eso sea cero es que el denominador sea cero. Por lo tanto, ¿cierto? El dominio van a ser todos los reales menos el cero, ¿ya? Que es la última opción, la quinta opción, ¿ya? Vamos a la tercera. En este caso tenemos, ¿cierto? La función que es la raíz cuadrada. Seguimos con el dominio, ¿cierto? La raíz cuadrada de pi partido por 4x menos 7. Recuerden que pi, ¿cierto? Es un distractor, no influye en absolutamente nada. Lo que nos interesa es el denominador. Como tenemos en la raíz de una fracción, ¿cierto? En este caso, el denominador tiene que ser mayor estricto que cero. Es decir, 4x menos 7 tiene que ser mayor estricto que cero. ¿Ya? 4x menos 7 mayor estricto que cero. Resolvemos, ¿cierto? Pasamos el menos 7 sumando, vamos a tener que 4x va a ser mayor que 7 y finalmente el x mayor que 7 cuartos, ¿cierto? Por lo tanto, el dominio de esta función van a ser todos los reales, tal que ese número real tiene que ser mayor que 7 cuartos, ¿ya? Mayor que 7 cuartos. En este caso, fíjense que es la tercera opción. La primera opción, el distractor es que dice mayor o igual, no nos sirve, tiene que ser mayor estricto, ¿ya? Porque no puede ser cero. Si fuera igual, le da la opción de que es cero y eso no puede ser. Mayor estricto es la tercera opción, ¿ya? Pasamos a la número 4. Determina el dominio de la función. Ahora tenemos una función logaritmo. Recuerden que en el logaritmo lo mismo, x más 11 tiene que ser mayor estricto que cero, ¿ya? Entonces vamos a nuestra pizarra, ¿cierto? X más 11. ¿Ya? Entonces el x más 11 tiene que ser, ¿cierto? Mayor estricto. Voy a ahorrar acá. Tiene que ser mayor estricto que cero. Por lo tanto, ¿cierto? Pasamos el 11 restando, menos 11. ¿Ya? Entonces, en este caso, el dominio de la función van a ser todos los reales, tal que ese número real es mayor que menos 11, mayor estricto. Por lo tanto, la correcta sería la quinta opción nuevamente. ¿Ya? Pasemos a la número 5. Exactamente lo mismo, ¿cierto? Pero ahora el argumento es 2x menos 8. Entonces, en este caso, el 2x menos 8 tiene que ser mayor estricto que cero, ¿ya? Entonces, ¿cierto? El 2x menos 8 tiene que ser mayor estricto que cero. Pasamos el menos 8 sumando, ¿cierto? Nos va a quedar que 2x va a ser mayor que 8. Y ahora el 2 dividiendo, ¿cierto? Por lo tanto, al dividir el 8 por 2, si divido 8 por 2, ¿cierto? Me va a quedar que el x tiene que ser mayor estricto que 4, ¿ya? Por lo tanto, el dominio van a ser todos los reales, tal que ese número real es mayor estricto que 4. En este caso, si ustedes se dan cuenta, es la segunda opción, ¿ya? Pasemos a la siguiente. Determina el dominio de la función f de x igual raíz cuadrada de 9 menos 3x. En este caso, como la cantidad subradical de la raíz no es una función racional, es decir, no hay una fracción
con variable en el denominador, tenemos que la cantidad subradical, es decir, 9 menos 3x tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ya? Aquí sí puede ser 0 porque no hay denominador. ¿Ya? Entonces 9 menos 3x tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces vamos a tener que 9 menos 3x tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ya? Siempre, perdón, traten de dejar la variable a la izquierda, ¿ya? Porque si no se confunde un poco el asunto. ¿Y por qué? Porque está con signo menos, ¿ya? Primero paso el 9 restando, ¿cierto? Me va a quedar que menos 3x va a ser mayor o igual que menos 9. Como la variable no puede estar negativa, amplifico por menos 1. Menos por menos da más. Ya, menos por menos da más también, ¿cierto? Y el símbolo recuerden que se invierte. ¿Ya? Entonces en vez de quedar mayor o igual que menos 9, ahora va a quedar, ¿cierto? Menor o igual que, ¿cierto? Menor o igual que 9, ¿ya? Y ahora paso el 3 dividiendo, ¿cierto? Me va a quedar x menor o igual que 9 dividido 3 es 3. Por lo tanto, ¿cierto? En este caso el dominio van a ser todos los reales tal que el x es menor o igual. ¿Se nota ahí, cierto? No, borrar, hacer de nuevo. Ya, tiene que ser menor o igual que 3. ¿Ya? Menor o igual que 3. Por lo tanto, la opción, ¿cierto? Que nos dice que son los reales, tal que ese número real es menor o igual que 3, es la segunda. ¿Ya? La segunda opción, ¿cierto? Es la que me sirve. ¿Estamos? Ahí está. Todos los reales tal que el x es menor o igual que 3. Ya. Pasemos a la número 7. Fíjense, en esta, la pregunta, muy PSU, dice, ¿cuál de los siguientes números no pertenece al dominio de la función? Para saber, ¿cierto?, qué número no pertenece, primero tenemos que saber cuál es el dominio de la función. Como es una raíz, ¿cierto? Ahora sí, de una fracción, en este caso, el 2 menos x tiene que ser mayor estricto que 0, ¿ya? Entonces vamos acá, ¿cierto? Ahora el 2 menos x tiene que ser mayor estricto que 0. Paso el 2 restando, ¿cierto? Me va a quedar menos x mayor que menos 2. Recuerden que traten de dejar siempre la variable a la izquierda para no tener problemas. Amplifico por menos 1, ¿cierto? Va a quedar positivo. Va a quedar positivo también el 2. ¿Ya? ¿Cierto? Va a quedar positivo el 2. Pero el símbolo de desigualdad se invierte. Va a quedar menor que 2. Eso significa que el dominio de la función son todos los reales menores que 2. ¿Ya? Menores que 2, ¿estamos? Entonces, ¿cuál de los números que están acá, cierto, es menor que 2? ¿El menos 5 es menor que 2? Sí. ¿El menos 4 es menor que 2? Sí. ¿El 0 es menor que 2? También. ¿El 1 es menor que 2? También. ¿El 2 es menor que 2? No. El 2 es igual a 2. Por lo tanto, cierto, la opción o el número que no pertenece al dominio justamente es el 2. ¿Ya? Ahora vean, fíjense, si yo reemplazo en esta función el 2, me va a quedar 1 partido 0 y se determina. ¿Ya? Por lo tanto, el 2, ¿cierto? Si lo quieren ver por esa parte, no puede estar en el dominio. ¿Ya? Ya, vamos a la siguiente. Chiquillos, cualquier duda recuerden que me mandan un correo nomás. Número 8. Dice la función f de x es 2x más 5 y la función g de x es x menos 1. Determina el valor de f compuesto con g de 4 o f o g de 4. ¿Ya? Entonces recuerden, ¿ya?, que si tenemos cierto f, me quedó feito, disculpe que esto está recién, ya, si esto es cierto f o g de 4, recuerden que es f de g de 4, ¿ya? Es decir, primero voy a evaluar la función g en 4 y después, cierto, la función f la evalúo en el resultado que me dé g de 4, ¿ya? Entonces, la función g, ¿qué es lo que hacía? La función g, ¿cierto?, es x menos 1, ¿ya? G de x es x menos 1. Por lo tanto, como andamos buscando g de 4, ¿cierto? Sería 4 menos 1, 3, ¿ya?
Entonces ya sabemos que g de 4 es 3. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que, recuerden que partimos de esto, f de g de 4, ¿cierto? ¿Ya? Ya sería f de 3 ahora, porque ya sabemos que g de 4 es 3. Y ahora tenemos que aplicar la función f a 3. La función f, ¿cierto? Dice 2x menos, perdón, dice 2x más 5. ¿Ya? Es decir, la función f, el valor que entra lo multiplica por 2 y le suma 5. ¿Ya? En este caso particular, lo que está entrando es un 3, ¿cierto? Entonces, como lo que está entrando es un 3, ¿cierto? 3 lo multiplico por 2 y le sumo 5. Sería 2 por 3 y le sumo 5. Recuerden acá, súper importante, primero multiplico 6 más 5. Disculpen el símbolo, me quedó medio feo. Ya, 6 más 5, ¿cierto? Es igual a 11. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? La respuesta correcta sería 11, que es la segunda opción. ¿Ya? Vamos a la 9. La 9, fíjense que las funciones yo las dejé igual. 2x más 5. 2x más 5, ¿cierto? Y x menos 1. Pero acá me está preguntando por g o f de 4. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? La diferencia con la anterior es que ahora parto, ¿cierto? Evaluando la función f en 4 y luego, ¿cierto? Evalúo la función g en el resultado que me dé f de 4. ¿Ya? La función f, ¿cierto? Lo que hace es multiplicar por 2 y sumarle 5. Por lo tanto, ¿cierto? Como vamos a tener f de 4, la función f primero multiplica por 2 y luego le suma 5. Ya me va a quedar, ¿cierto? 8 más 5, que es 13. ¿Ya? Entonces ya sabemos que f de 4 es 13. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahora hay que evaluar, ¿cierto? G del resultado. ¿Ya? La función g lo que hace es restarle 1. ¿Ya? Como el resultado anterior, ¿cierto? Me dio 13. ¿Ya? La función g de 13 sería sería 13 menos 1, ¿cierto? Porque la función g es x menos 1 nomás, ¿ya? Que es 12. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? La respuesta correcta sería 12, que es la tercera alternativa. ¿Ya? Vamos a la número 10, que es la última, ¿cierto? Dice, la misma función f de x sigue siendo 2x más 5 y g de x, x menos 1. Acá nos piden, ¿cierto? F o g, pero de p. Es decir, ¿cierto? Tengo que partir evaluando. Siempre igual son estas compuestas, ¿cierto? Esto va a ser f o g de p. Es lo mismo que f de g de p. Es decir, voy a partir primero evaluando la función g en p y después la función f en el resultado. ¿Ya? Entonces, ya sabemos, ¿cierto? Que la función g lo que hace es restarle 1 al valor que entra. ¿Ya? Por lo tanto, g de p, ¿cierto? Como lo que está entrando es p, va a ser simplemente p menos 1. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? F la vamos a evaluar en p menos 1. ¿Qué hace la función f? La función f a todo valor que entra lo multiplica por 2 y le suma 5. Por lo tanto, acá, ¿cierto? Como lo que está entrando es p menos 1, p menos 1 lo multiplico por 2 y a ese resultado le voy a sumar 5. ¿Ya? Al multiplicar por 2, ¿cierto? Esto me va a quedar, recuerden que multiplica p y después lo da menos 1. Sería 2p menos 2 y a eso le sumo 5. ¿Cierto? Lo voy a hacer en la otra, mejor, en otra pizarrita. ¿Ya? Entonces nos quedaba, ¿cierto? El resultado nos iba a quedar 2p menos 2 y a eso le vamos a sumar 5. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Nos va a quedar que 2p menos 2 más 5, como son signos distintos, voy a restar y me va a quedar 2p más 3. ¿Cierto? Entonces el resultado de ese ejercicio es 2p más 3, que es la segunda opción. ¿Ya? Ya, chiquillos, ahí está revisada la prueba.
Espero que no le hayan quedado dudas. Si les quedaron dudas, por favor no duden en preguntarme. Ya me mandan un correo y yo les respondo. ¿Ya? Que estén súper bien. Cuídense. Nos estamos viendo. Chao, chao.